Entre 1.500 y 3.000 personas llegan todos los días a Santiago, los que han hecho el Camino de Santiago. Pero es que antes llegaban 1 de cada 3. Vamos a hablar de lo que no te han contado del Camino de Santiago. Algo que, es muy interesante de conocer y saber de verdad la historia de esta ciudad y de este camino, y cosas que me han contado los propios guías turísticos de la ciudad. Hace unos días estuve por allí y vengo impactada, así que te lo cuento y lo comentamos juntos. Empezamos. Y sí, como os decía, 1 de cada 3 llegaban, y eso porque el camino era muy difícil. No se tardaba, puedes tardar como 30 días, 60 días, ¿no? Más o menos. Bueno, pues había gente que tardaba años. El camino era difícil, hacía también frío, había animales, había osos también, sobre todo por el camino primitivo, que podían, comían y atacaban a las personas. Había atracos, la gente los atracaban por el camino, les quitaban las cosas. Era un camino difícil, rudo y complicado. Y la gente lo hacía. ¿Por qué? Por obligación, número 1, porque, a lo mejor habían hecho algún pecado y entonces sentían que la única forma de cumplir y de liberarse de ese pecado era haciendo el camino. Era la única forma de dormir en paz. Entonces todo el mundo, a pesar de que sabían que era peligroso y que podrían no llegar, la gente lo hacía. Y en número 2 también había gente que habían cometido un delito y la pena era hacer el Camino de Santiago. Así que por el camino te encontrabas gente pues de todo tipo, ¿no? Entonces era un camino bastante complicado. ¿Y qué pasaba? Cuando llegaban a la ciudad, la gente estaba medio muerta, no comían, no tenían comida. Ahora el camino es fantástico, en cada 2 kilómetros te ves un puesto para comer algo. En aquella época, estamos hablando de hace 2 siglos atrás, no había estas cosas, entonces podían estar durante varios días sin encontrar nada para comer, tampoco había hoteles para dormir. Entonces todo esto que ahora es muy idílico y que a la gente le encanta, yo lo he hecho varias veces, antiguamente no era así y era muy duro. Y como os decía, cuando llegaban a la ciudad llegaban medio muertos, y entonces, al llegar a la ciudad se encontraban con que estaban enfermos, había pues muchas enfermedades contagiosas, y entonces por eso se decidió crear. Los Reyes Católicos de España hicieron un hospital en Santiago. Después de la reconquista de Andalucía, la última ciudad que fue Granada, en 1492, con ese dinero consiguieron, recaudar bastante dinero, y con eso empezaron a construir el hospital en Santiago, que es ni más ni menos el Parador, el maravilloso Parador Nacional que se encuentra en Santiago, en la capital, ¿no? En la Plaza del Obradoiro. Pues antiguamente era un hospital para recuperar fuerzas de gente que había llegado, y era casi una residencia para recuperar, ¿no? Muchísima gente estaba muy enferma y necesitaban comer comida caliente, y por eso estos platos, ¿no? Que tan tradicionales gallegos, era para recuperarlos. De hecho, también hay nombres, por ejemplo, San Jacobo, también viene de ahí, ¿no? Es un típico, nos encanta, que es lomo o cerdo con queso rebozado, y todo eso pues era como un librito, le llaman también, ¿no? Nos encanta, se llama San Jacobo porque Santiago también viene de Jacobo, ¿no? Entonces también viene de allí. Este era muy rico y también lo recuperó, y sobre todo, el pote gallego, caldo gallego para recuperar fuerzas, carne fantástica, y todo eso era allí. Pero ¿qué pasaba? Había gente que no lo podía sobrevivir y que moría. Entonces la propia Catedral de Santiago, toda la plaza tan extensa y tan maravillosa, pues era un cementerio. Y así nos lo han comentado los guías turísticos, que toda esa zona era un cementerio, y también estaba donde el mortuorio, donde se llevaban todos los cuerpos y se los llevaban, ¿no? Así que esa zona tiene bastante energía.
Hay un cementerio, nada, a 1 minuto de la plaza también, donde la gente moría y en fin, te das cuenta que no es tan bonito como parecía. Era bastante duro hacer el Camino de Santiago y hoy en día, si no lo has hecho, te lo recomiendo. Es un momento muy único pues para recuperar un rato contigo y estar unos días andando, caminando, reflexionando contigo mismo, conociendo gente también, encuentras historias maravillosas, motivos por los que la gente hace el camino. La gente lo suele hacer pues bueno, pues porque a lo mejor tienen una crisis existencial, se han divorciado, han perdido el trabajo, tienen problemas, ha muerto un familiar, entonces necesitan un poco reencontrarse con ellos. El camino. ¿Tienes depresión? El camino. Entonces muchas veces el camino se ha usado para este tipo de situación de crisis que está un poco conectada, ¿no?, con el objetivo de llegar y luego llegar y estar bendecidos por Santiago, ¿no? Y dar ese gran abrazo. Por eso cuando llegaban a la catedral abrazaban a Santiago. ¿Y por qué? Porque durante todo el camino iban rezando, por favor, Santiago, ayúdame a llegar, ayúdame a llegar. Y entonces eso es como cuando llegaban, Dios mío, lo he conseguido, y le daban un abrazo. Y eso se continúa haciendo y es algo que todo el mundo llega y hace eso, ¿no? Se le da el abrazo a Santiago. Entonces es una tradición, pero claro, tienes que saber el por qué, ¿no? Era muy profundo porque era muy peligroso el camino y llegar era todo un milagro, ¿no? Entonces quien llegaba le abrazaba como quien abraza a tu amigo cuando has llegado a casa, ¿no? Por fin he llegado. Y sí. Entonces también el camino ahora se hace también por motivos religiosos, por supuesto, porque quieres llegar a Santiago, a la catedral, pero la gente también lo hace por motivos deportistas, pues por hacer ejercicio, hacer un reto, ¿no? Porque andar cansa, lo hemos hecho, ya te digo, solo un día, pues las piernas ya te duelen muchísimo, así que al principio, hasta que vas encontrando el ritmo, duele, ¿no? Luego los siguientes días es mucho más fácil hacerlo, los primeros son muy duros. Y la gente tampoco no estaba preparada, llovía mucho, es una zona, recordar que llueve mucho, entonces pues iban durante todo el año, entonces el frío, la humedad no estaban bien preparados, entonces pues eso, por eso tenían tantas enfermedades y morían. Así que la verdad fue interesante conocer esto y valorarlo más, ¿no? Valorar más el camino, que ahora parece que sea todo más divertido, pero valorar a esta gente que lo hizo y la gente que no pudo llegar y que se quedó por el camino. Así que por todos ellos, pues bueno, buen camino. Nos vemos en la próxima. Chao.